Existen secretos que pueden reconstruir una vida destrozada y otros que pueden destruir dos familias enteras. Carmen observaba la lluvia por la ventana mientras esperaba la llegada de Mercedes, su ex-suegra. 3 meses habían pasado desde el divorcio, pero la relación entre las dos mujeres no solo había sobrevivido, sino que había florecido en algo que ninguna de ellas podría haber imaginado. Lo que comenzó como encuentros de apoyo mutuo tras la traición de Javier, hijo de Mercedes y exmarido de Carmen, se transformó gradualmente en algo más profundo, más complejo. El apartamento de Carmen, antes repleto de fotos de la pareja, ahora exhibía solo imágenes de ella misma o con amigas, excepto por una, estratégicamente colocada en la estantería, Carmen y Mercedes en un paseo a la costa 3 semanas antes. En aquella foto, quien mirara con atención notaría algo diferente en el modo en que sus cuerpos se aproximaban, como sus manos casi se tocaban, algo que ni ellas mismas habían percibido en aquel momento. El celular vibró. Era un mensaje de Mercedes. «Llego en 10 minutos. Necesito contarte algo importante». Carmen sintió su corazón acelerarse. Durante las últimas semanas, había ensayado 1000 veces cómo revelaría sus sentimientos a Mercedes, una mujer 20 años mayor, madre del hombre que alguna vez amó, pero nunca encontró el valor. Mientras preparaba 2 copas de vino, Carmen reflexionaba sobre lo absurdo de aquella situación. ¿Cómo lo explicaría a sus amigos? ¿A sus padres? ¿A Javier? El pensamiento provocó un escalofrío. Ella nunca había planeado esto. No había forma de planear sentirse atraída por la sofisticación y sensibilidad de Mercedes, por el modo en que ella la escuchaba verdaderamente, algo que Javier jamás hizo en 5 años de matrimonio. Carmen respiró profundo, intentando controlar el temblor en sus manos. Tal vez estuviera interpretando todo mal, tal vez aquellas miradas prolongadas, aquellos toques accidentales, aquellos mensajes nocturnos fueran solo demostraciones de cariño maternal, de amistad. O tal vez Mercedes también sentía ese vínculo inexplicable que desafiaba todas las convenciones sociales. 3 años antes, cuando Carmen conoció a Mercedes por primera vez, la impresión inicial no fue de las mejores. Era la cena de compromiso y Mercedes examinaba cada detalle del vestido, el maquillaje y las joyas de Carmen con ojos críticos, como quien evalúa una mercancía. Javier ya le había advertido sobre el perfeccionismo de su madre, viuda desde hacía 15 años y acostumbrada a gestionar sola tanto la fortuna familiar como las expectativas para su único hijo. «Mi hijo merece lo mejor», fueron las primeras palabras que Mercedes dirigió a Carmen cuando quedaron a solas en la cocina de la mansión. Carmen tragó saliva, respondiendo apenas con una sonrisa cordial, mientras la futura suegra continuaba. «Espero que lo hagas feliz, porque ha sufrido mucho en relaciones anteriores». La boda tuvo lugar 6 meses después, una celebración grandiosa organizada casi en su totalidad por Mercedes. Carmen se sentía más como una invitada que como la novia, observando cómo se tomaban decisiones sobre su propio vestido, sobre las flores, sobre el menú. Javier, siempre ocupado con los negocios de la familia, se limitaba a asentir ante su madre. «Ella sabe lo que es mejor, cariño», decía cuando Carmen intentaba expresar su opinión. La convivencia en los primeros años de matrimonio estuvo marcada por visitas dominicales obligatorias a casa de Mercedes, almuerzos formales donde cada gesto de Carmen era juzgado en silencio. La relación entre nuera y suegra era cordial, pero distante, un acuerdo tácito de tolerancia mutua por amor a Javier. Fue solo cuando comenzaron a surgir problemas en el matrimonio que algo cambió. Carmen se encontró inesperadamente con Mercedes en un café en el centro de la ciudad. Tenía los ojos enrojecidos después de descubrir mensajes comprometedores en el celular de su marido. Intentó disimular, pero Mercedes, con una percepción aguda forjada tras décadas de observar a las personas, lo notó de inmediato. «Javier está repitiendo los errores de su padre», comentó Mercedes, sorprendiendo a Carmen con su franqueza. Era la primera vez que la suegra mostraba alguna vulnerabilidad, alguna crítica hacia su propio hijo. En aquel café, durante 2 horas, Mercedes contó sobre su propio matrimonio,
sobre las traiciones que soportó en silencio durante años, sobre cómo aprendió a construir una vida independiente incluso antes de quedar viuda. Carmen descubrió a una mujer completamente diferente de la figura intimidante que conocía. Mercedes reveló su gusto por la literatura latinoamericana, su pasión secreta por la pintura, sus sueños postergados de viajar por el mundo. A veces siento que pasé tanto tiempo siendo madre y esposa que me olvidé de ser Mercedes, confesó con una sonrisa melancólica que Carmen encontró inexplicablemente encantadora. A partir de ese día, comenzaron a encontrarse ocasionalmente, siempre cuando Javier estaba de viaje de negocios. Mercedes enseñó a Carmen a apreciar los vinos, a reconocer pinturas impresionistas, a cocinar platos de la cocina tradicional española. Carmen mostró a Mercedes películas independientes, la llevó a exposiciones de fotografía contemporánea, le presentó músicas que su suegra jamás habría escuchado en su conservador círculo social. Gradualmente, sin que lo notaran, los encuentros se hicieron más frecuentes, los mensajes nocturnos más largos, los abrazos de despedida más prolongados. Cuando la separación finalmente ocurrió, tras Carmen sorprender a Javier en su propio apartamento con otra mujer, fue en el hombro de Mercedes donde lloró, y fue Mercedes quien sostuvo su mano en el tribunal durante la audiencia de divorcio, para sorpresa e indignación de Javier. «Tengo mis propios motivos para estar aquí», respondió Mercedes a la mirada interrogante de su hijo. Motivos que en ese momento ni ella misma comprendía completamente. El timbre sonó, y Carmen sintió su corazón saltar en el pecho. Respiró hondo antes de abrir la puerta. Allí estaba Mercedes, impecablemente vestida como siempre, pero con una expresión que Carmen nunca había visto antes. Una mezcla de nerviosismo y determinación. «Traje vino», dijo Mercedes mostrando la botella de un tinto español que habían descubierto juntas meses atrás. «Creí que lo necesitaríamos». Mientras Carmen servía las copas en la sala, Mercedes caminaba de un lado a otro, visiblemente tensa. Finalmente, se sentó en el sillón frente a Carmen y la miró directamente a los ojos. «Javier me buscó ayer», comenzó Mercedes, observando cómo la expresión de Carmen se endurecía. «Se dio cuenta de que estamos cercanas y eso lo incomoda profundamente». Carmen tragó saliva, temiendo lo que vendría a continuación. ¿Sería este el momento en que Mercedes diría que debían alejarse? ¿Que la lealtad hacia su hijo debía estar en primer lugar? «Me acusó de traicionar a la familia», continuó Mercedes, su voz ahora más baja. «Dijo que te elegí a ti en lugar de a él durante el divorcio, que ya no soy su madre». Carmen extendió la mano para tocar la de Mercedes, pero la mujer mayor la apartó suavemente. Lo que Javier no entiende es que nunca se trató de elegir entre él y tú. Siempre fue una elección entre lo que es correcto y lo que es conveniente. Cayó un silencio pesado entre ellas. Carmen miraba su copa de vino, girándola lentamente mientras organizaba sus pensamientos. Lo que sentía por Mercedes iba mucho más allá de la amistad o la gratitud, pero había tantos obstáculos. «Mercedes, déjame terminar, por favor», la interrumpió Mercedes con la mirada fija en algún punto de la pared. «Mi familia tiene un nombre respetado en esta ciudad desde hace 3 generaciones. Tengo amigos que conozco desde la infancia, colegas de obras de caridad, el círculo social que he construido durante décadas. Todos ellos tienen expectativas sobre quién soy y cómo debo comportarme a los 58 años». Mercedes hizo una pausa, tomando un largo sorbo de vino antes de continuar. «Y luego está Javier. A pesar de todos sus defectos, él es mi hijo. La manera en que me miró cuando dijo que estaba extraña en los últimos meses. Carmen me preguntó si estaba viendo a alguien. Se rió como si fuera algo absurdo». Carmen sintió un nudo en la garganta. No era solo Javier el problema, era la diferencia de edad, los círculos sociales distintos, el escándalo que sería, las explicaciones que tendrían que dar. «Hace 2 semanas mi hermana mayor, Dolores, nos vio almorzando juntas», continuó Mercedes. «Después me llamó preocupada. Dijo que parecía que estábamos demasiado íntimas. Me preguntó si estaba segura de que era saludable mantener contacto con mi exnuera». Carmen cerró los ojos. La tensión que sentía dentro de sí misma se estaba volviendo insoportable. Lo que había entre ellas aún no tenía nombre.
Aún no había sido confesado en voz alta, pero ya generaba desaprobación. «Y hay más», dijo Mercedes ahora casi en un susurro. «La semana pasada fui a rezar como hago todos los miércoles desde hace más de 20 años. Me senté en el confesionario e intenté hablar sobre lo que estoy sintiendo. No pude. Las palabras simplemente no salieron. Por primera vez sentí que mi fe y mis sentimientos estaban en conflicto directo». Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. La culpa católica, tan presente en la crianza de ambas, emergía ahora como otro obstáculo más entre ellas. «¿Qué estamos haciendo, Carmen? ¿Qué es esto?». La voz de Mercedes tembló por primera vez. «Tengo el doble de tu edad. Soy la madre de tu exmarido. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué perderás tú si...». Mercedes no terminó la frase, pero Carmen sabía lo que quería decir. A sus 34 años, Carmen tenía una carrera prometedora como arquitecta, amigos, una vida social activa. ¿Qué pasaría si elegía una relación que desafiaba todas las convenciones? Aún estaba la cuestión de la propia familia de Carmen, sus padres conservadores que ya habían sufrido con el divorcio de su hija y rezaban para que encontrara un buen hombre con quien reconstruir su vida. Su hermana menor que estaba comprometida y hablaba constantemente sobre lo hermosos que serían los hijos que Carmen tendría algún día. Expectativas, normas, tradiciones, paredes invisibles que las cercaban por todos lados. «Quizás deberíamos tomarnos un tiempo», dijo finalmente Mercedes, dejando la copa sobre la mesa. «Pensar con claridad, sin la presencia de la una nublando el juicio de la otra». Carmen sintió como si un abismo se abriera bajo sus pies. «¿Es eso lo que quieres? ¿Alejarte?». Mercedes se levantó, caminando hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo implacablemente. «Lo que quiero y lo que debo hacer son cosas muy diferentes, Carmen. Siempre lo han sido». El silencio perduró durante varios minutos, roto solo por el sonido de la lluvia contra la ventana. Carmen observaba a Mercedes, intentando descifrar el torbellino de emociones que pasaban por los ojos de la mujer mayor. «Antes de que decidamos cualquier cosa», dijo finalmente Carmen, «necesito contarte algo que lo cambia todo». Mercedes se volvió con una mezcla de curiosidad y aprensión en la mirada. «Recibí una propuesta para coordinar un proyecto de restauración en Barcelona. Un contrato de 2 años, comenzando el próximo mes». Un temblor sutil recorrió el cuerpo de Mercedes, pero su voz permaneció controlada. «¿Lo vas a aceptar?». Carmen respiró hondo. «Inicialmente pensé en rechazarlo. No quería alejarme de aquí, de ti, pero después de todo lo que acabamos de discutir, tal vez sea la solución perfecta. Tiempo y distancia para descubrir qué es lo que realmente queremos». Mercedes asintió lentamente con la cabeza, una expresión enigmática tomando control de su rostro. Tal vez sea realmente lo mejor, para las dos. Lo que Carmen no esperaba era la revelación que vendría a continuación. «Por coincidencia», dijo Mercedes, regresando al sofá y sentándose ahora más cerca de Carmen, «yo también tengo algo que contarte». Abrió su bolso y sacó un sobre. Dentro había documentos médicos. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda antes incluso de entender lo que estaba viendo. «Lo descubrí hace 3 semanas», explicó Mercedes con una voz sorprendentemente tranquila. «Un tumor maligno en el páncreas». Carmen sintió que el mundo desaparecía bajo sus pies. «No puede ser». «Los médicos fueron bastante directos con respecto a las probabilidades», continuó Mercedes, como si estuviera discutiendo el clima. «Sin tratamiento, me quedan alrededor de 6 meses. Con quimioterapia agresiva, tal vez 1 año o un poco más». «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó Carmen, con lágrimas corriendo libremente ahora. «Porque no quería tu compasión. No quería que te quedaras conmigo por lástima o por un sentido distorsionado del deber». Carmen sintió la rabia creciendo dentro de sí. «¿Cómo puedes pensar algo así, después de todo lo que hemos compartido?». Mercedes sonrió tristemente. «Precisamente por eso. Lo que compartimos es demasiado precioso como para ser manchado por la enfermedad, por la deterioración que está por venir». Fue entonces cuando Carmen entendió el verdadero motivo de la visita. Mercedes no había venido a discutir los obstáculos entre ellas, había venido a despedirse. «¿Planeas enfrentar esto sola?».
No era una pregunta, sino una constatación dolorosa. Planeo enfrentar esto con dignidad, corrigió suavemente Mercedes. Ya hablé con Javier. Él regresará a España en los próximos días para acompañarme a las primeras consultas con especialistas. La revelación golpeó a Carmen como un impacto físico. Javier regresando, la enfermedad de Mercedes, la propuesta en Barcelona. Era como si el universo conspirara para separarlas justo cuando empezaban a comprender lo que sentían la una por la otra. Esto no cambia nada, dijo Carmen con una firmeza que sorprendió a ambas. Mercedes la miró con incredulidad. Cambia todo, Carmen. No puedo pedirte que... No estás pidiendo. Estoy ofreciendo, la interrumpió Carmen. Pensé que nuestro problema era lo que los demás pensarían, las convenciones sociales, la diferencia de edad, pero esto... Señaló los exámenes médicos. Esto solo deja más claro lo que realmente importa. Carmen se arrodilló frente a Mercedes, tomando sus manos entre las suyas. El tiempo siempre fue nuestro verdadero enemigo, incluso antes de saberlo. Tal vez tengamos menos del que imaginábamos, pero eso solo significa que cada momento es aún más precioso. Mercedes negó con la cabeza, dejando escapar finalmente algunas lágrimas. No sabes lo que estás diciendo. No tienes idea de lo que se viene. La quimioterapia, los efectos secundarios, el dolor. ¿Crees que me importa?, preguntó Carmen con la mirada fija en la de Mercedes. ¿Crees que alguna de esas cosas me asustaría más que la idea de perderte sin haber tenido nunca el coraje de decir lo que siento? El silencio que siguió tenía ahora un peso diferente. Ya no estaba cargado de dudas, sino de una extraña certeza. Las cartas estaban sobre la mesa. La enfermedad de Mercedes, paradójicamente, había liberado a Carmen de las ataduras de la indecisión. Barcelona y Javier, dijo finalmente Carmen. Eran las excusas perfectas para alejarnos, ¿no? Para evitar lo que está pasando entre nosotras. Pero ahora ya no tenemos el lujo del tiempo para seguir jugando este juego, completó Mercedes, su rostro transformado por una nueva resolución. Pero tenemos que ser realistas. Tienes 34 años, toda una vida por delante. Yo estoy al final de la mía. Carmen negó vehementemente con la cabeza. No hables así. Vamos a luchar, juntas. Mercedes miró profundamente a los ojos de Carmen, como buscando algo. Entonces, sin previo aviso, se inclinó hacia adelante y la besó. Un beso leve, casi como un suspiro, pero que cargaba con la fuerza de todo lo que habían reprimido durante tanto tiempo. Si vamos a hacer esto, dijo Mercedes al separarse, tenemos que ser honestas con nosotras mismas y con todos los que nos rodean. Nada de esconder ni fingir. Ya perdí demasiado tiempo viviendo para la aprobación de los demás. Carmen asintió, sintiendo al mismo tiempo terror y alivio. El giro cruel que había traído la enfermedad también había derribado las últimas barreras entre ellas. Ahora, paradójicamente, tenían permiso para vivir lo que sentían, justo cuando el tiempo se había convertido en su más implacable adversario. La noticia de la relación entre Carmen y Mercedes se difundió rápidamente, generando exactamente el alboroto que ambas habían previsto. Javier, al regresar a la ciudad para acompañar el tratamiento de su madre, reaccionó con una mezcla de shock y furia cuando Mercedes declaró que Carmen sería su acompañante en las consultas médicas. «Esto es enfermizo», gritó durante una tensa cena en la casa de Mercedes. «Las dos han perdido completamente la cabeza. ¿O es algún tipo de venganza contra mí?» Carmen permaneció en silencio, pero Mercedes, con una serenidad que solo aquellos que enfrentan su propia mortalidad pueden demostrar, respondió firmemente: «No se trata de ti, Javier. Nunca se trató de ti». La familia de Carmen no reaccionó mejor. Su madre lloró durante horas por teléfono, repitiendo que no había criado a su hija para ese tipo de comportamiento. Su padre, tradicionalmente un hombre de pocas palabras, simplemente dijo que necesitaba tiempo para procesar la situación y no respondió a sus llamadas en las semanas siguientes. Solo la hermana menor de Carmen, tras el impacto inicial, mostró algo de apertura. «No lo entiendo, pero quiero entenderlo. Y más importante, quiero que seas feliz, sin importar lo que eso signifique». El tratamiento de Mercedes comenzó con una agresividad que puso a prueba los límites de ambas. La quimioterapia devastaba su cuerpo, dejándola débil, nauseada.
transformando a la mujer elegante y vibrante en una sombra de sí misma. Carmen reorganizó completamente su vida, rechazando la propuesta de Barcelona para quedarse a su lado. Alquiló su apartamento y se mudó a la casa de Mercedes, ocupando el cuarto de huéspedes para respetar el espacio que la mujer mayor a veces necesitaba en los peores días del tratamiento. En las noches en que Mercedes no lograba dormir debido al dolor o a los efectos secundarios, Carmen le leía obras de Gabriel García Márquez, el autor favorito de Mercedes. Cuando la pérdida de cabello causada por la quimioterapia la hizo llorar por primera vez desde el diagnóstico, Carmen apareció al día siguiente con la cabeza rapada en señal de solidaridad. «No tenías que hacer eso», susurró Mercedes, pasando los dedos por el nuevo aspecto de Carmen. «Quería que supieras que no estás sola en esto», respondió Carmen. «En nada». El círculo social de Mercedes se dividió gradualmente. Algunas amigas de toda la vida se alejaron, incapaces de lidiar tanto con la enfermedad como con la nueva realidad sentimental de su amiga. Otras, para sorpresa de Mercedes, mostraron un apoyo inesperado. «Lo he pensado mucho», dijo Pilar, su amiga de la infancia, durante una visita mientras Carmen preparaba té en la cocina. «Y he llegado a la conclusión de que la vida es demasiado corta para no vivir lo que nos trae verdadera alegría. Veo cómo te mira, Mercedes. Jamás vi esa mirada, ni siquiera cuando estabas con Eduardo». Javier, tras semanas de distanciamiento y hostilidad, finalmente cedió al ver el estado de su madre después de una sesión particularmente dura de quimioterapia. «No estoy de acuerdo con esto», le dijo a Carmen mientras esperaban en la sala de espera del hospital. «Nunca lo entenderé ni lo aceptaré. Pero ella te necesita y eso es todo lo que importa ahora». No era la bendición que deseaban, pero era suficiente por el momento. 6 meses después del diagnóstico, los médicos compartieron noticias sorprendentemente positivas. El tumor había respondido mejor de lo esperado al tratamiento agresivo. No era una cura, advirtieron, pero significaba tiempo extra, tal vez 1 año más de lo que inicialmente se había previsto. «¿Qué haremos con este tiempo extra?», preguntó Carmen acostada junto a Mercedes en la cama king size que ahora compartían. Mercedes reflexionó por un momento, sus ojos más brillantes que en meses. «¿Recuerdas aquella lista de lugares que siempre quise visitar? Creo que ha llegado el momento de tachar algunos de ellos». En las semanas siguientes, entre consultas médicas y días de recuperación, planearon un viaje por la costa mediterránea: Barcelona, Niza, Florencia, Santorini. Los médicos dieron luz verde, siempre que mantuvieran contacto regular y regresaran inmediatamente si Mercedes presentaba síntomas preocupantes. Fue durante ese viaje, observando la puesta de sol en Santorini, que Mercedes le entregó a Carmen un pequeño paquete envuelto en papel de seda. «¿Qué es esto?», preguntó Carmen sorprendida. «Un símbolo de todo lo que no podemos tener oficialmente, pero que es más real que cualquier papel firmado». Dentro de la caja había 2 anillos de plata, simples pero elegantes, cada uno grabado internamente con una sola palabra: «Siempre». Carmen, con lágrimas en los ojos, deslizó uno de los anillos en el dedo de Mercedes y permitió que ella hiciera lo mismo. No era un matrimonio reconocido por ninguna ley ni religión, pero cargaba un peso y un significado infinitamente más profundos para ambas. «Por todo el tiempo que tengamos», prometió Mercedes. «Por todo el tiempo que tengamos», repitió Carmen sellando la promesa con un beso. La alianza de plata brillaba bajo la luz del sol que entraba por la ventana de la habitación del hospital. Carmen la giraba lentamente en su dedo mientras observaba a Mercedes dormir. Los 18 meses desde el diagnóstico habían sido una montaña rusa emocional, momentos de pura alegría en los viajes que hicieron juntas. El dolor lacerante de las recaídas, cuando el cáncer avanzaba, indiferente a las oraciones y a los tratamientos. Mercedes ya no tenía la apariencia de la mujer imponente y elegante que una vez intimidara a Carmen. Su cuerpo estaba más delgado, el rostro marcado por los meses de lucha, pero a los ojos de Carmen nunca había estado más hermosa que en esos momentos de vulnerabilidad compartida, cuando las máscaras sociales se habían caído por completo. La reconciliación con sus familias llegó de forma gradual. Javier
Tras meses de distanciamiento, finalmente aceptó la realidad al darse cuenta de que el tiempo con su madre era demasiado valioso para desperdiciarlo en resentimientos. Los padres de Carmen, especialmente su madre, fueron atraídos de nuevo por el amor evidente que presenciaron entre ambas. Un amor que trascendía etiquetas y convenciones. «Está despertando», dijo suavemente la enfermera, interrumpiendo los pensamientos de Carmen. Llegaron los resultados de los últimos exámenes. El doctor vendrá pronto a hablar con ustedes. Carmen asintió, sabiendo lo que probablemente dirían los resultados. Las señales estaban allí. La creciente debilidad de Mercedes, el dolor que los medicamentos ya no podían controlar por completo. Mercedes abrió los ojos lentamente, enfocando el rostro de Carmen con una pequeña sonrisa. «Estuve soñando», susurró. «¿Con qué?», preguntó Carmen, inclinándose para escuchar mejor. «Con nosotras. En otra vida, éramos solo dos mujeres comunes que se conocieron en circunstancias normales, sin complicaciones, sin dramas». Carmen sonrió, tomando la mano de Mercedes entre las suyas. «Parece aburrido. Prefiero nuestra historia con todas sus complicaciones». Mercedes rió suavemente, un sonido precioso que se había vuelto cada vez más raro. «Yo también. Sorprendentemente, yo también». El doctor entró, su rostro portando esa expresión que ambas habían aprendido a reconocer. Ya no había más opciones de tratamiento. Era momento de enfocarse en el confort, en la calidad de los días que quedaban. Más tarde, esa noche, ya en casa, Carmen llevó a Mercedes al jardín. A petición de la mujer mayor, preparó una pequeña cama improvisada donde pudieran observar las estrellas juntas, como solían hacer en Santorini. «No tengo miedo», dijo Mercedes, su voz débil pero clara. «Eso es lo más sorprendente de todo. Siempre tuve tanto miedo de la muerte, de dejar cosas inconclusas. Pero ahora...» la animó Carmen acostada a su lado, sus dedos entrelazados. «Ahora sé que he vivido más plenamente en los últimos 18 meses que en los 58 años anteriores. Descubrí lo que realmente significa amar sin condiciones, sin expectativas. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo». Carmen dejó que las lágrimas fluyeran libremente. «Tú me enseñaste tanto». Mercedes sonrió, su mirada perdida en las estrellas. «Nos enseñamos mutuamente. Tú me mostraste cómo romper las cadenas de toda una vida de convenciones, cómo ser auténtica, finalmente». El silencio que siguió fue cómodo, lleno de todo lo que ya no necesitaba ser dicho. «¿Sabes qué más me sorprende?», preguntó Mercedes después de un rato. «Que algo tan hermoso haya nacido de tanto dolor. Tu divorcio, mi enfermedad, eran catástrofes. Y aún así, sin ellas, nunca hubiéramos descubierto lo que descubrimos». Carmen reflexionó sobre eso, sobre los extraños caminos que el destino trazaba. Quizás siempre sea así. Tal vez las cosas más valiosas de la vida vengan disfrazadas de desastres. Mercedes apretó suavemente la mano de Carmen. «Prométeme algo, lo que quieras. Promete que después de que yo me vaya, vivirás plenamente, sin culpa, sin arrepentimientos, que usarás todo lo que vivimos como fuerza, no como peso». Carmen quiso protestar, decir que no podría, que ni siquiera quería pensar en eso, pero sabía que le debía esa última honestidad a Mercedes. «Lo prometo. Será difícil, pero lo prometo». Permanecieron así hasta el amanecer, compartiendo recuerdos, planes que nunca se realizarían, sueños que pertenecían a un futuro que solo una de ellas vería, y en ese espacio entre la noche y el día, entre lo que fue y lo que sería, encontraron una paz que ninguna de las dos creía posible. El amor que descubrieron tardíamente no encajaba en ninguna definición tradicional. No tuvo tiempo para echar raíces profundas ni para construir largas historias. Fue breve, intenso, nacido de las cenizas de otras relaciones y bajo la sombra de la muerte inminente, pero fue real, tan real como las estrellas sobre ellas, como el aire que respiraban, como las lágrimas que compartían, y al final, eso era todo lo que importaba. ¿Cuántas veces dejamos pasar la oportunidad de amar verdaderamente por miedo a lo que otros pensarán? ¿Cuántas conexiones profundas perdemos
por estar atrapados en las expectativas sociales, en las etiquetas, en las convenciones. El tiempo no espera nuestras decisiones, no pide permiso para avanzar. Si hay algo que esta historia nos enseña, es que a veces el amor llega en los momentos más imposibles, en las formas más inesperadas. Y cuando llega, solo tenemos dos opciones: abrazarlo con valentía o negarlo por miedo. Que podamos tener el coraje de Carmen y Mercedes para reconocer el amor verdadero, incluso cuando desafíe todo lo que pensábamos saber sobre nosotros mismos. Porque al final no nos arrepentimos de las convenciones que rompimos, sino de las conexiones que, por cobardía, dejamos escapar.